Buenos días, ¿cómo están esta mañana? Bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, después de tremenda introducción, tremendo protocolo, Felipe, gracias. Este es el afiche, ¿no es cierto?, de lo que vamos a estar estudiando aproximadamente un año. Creo que eso es lo que el tiempo que vamos a estar estudiando en este libro. No podemos desaprovechar esta oportunidad y nada, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, y vamos a estar estudiando los primeros 7 versículos. Simplemente esta mañana nos vamos a enfocar en el saludo, ¿no es cierto?, de el apóstol Pablo. Antes de poder sumergirnos, ¿no es cierto?, en el mensaje, Felipe, si podrías compartir el PowerPoint donde tenemos el PowerPoint de Romanos, está este y el otro. Bueno, mientras ahí lo busca, lo encuentra. Espero que todos, o sea, que haya alcanzado para todos, que todos puedan tener, ¿no es cierto?, una hojita de aplicación. No sé si hay suficientes lápices. En caso que no lo haya, pues vamos a tener más para la próxima semana. Quiero que por favor miremos aquí a la pantalla. Si puedes pasar la próxima diapositiva. Tenemos... Adelante. Todos los métodos. Bien, estos son los métodos del libro. El autor es el apóstol Pablo, lo dice Romanos 1.1, ¿no es cierto? También Romanos 16.22. Tercio fue uno de los colaboradores de Pablo, él fue el que redactó la carta o el que la escribió. Se supone que a este punto, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo estaba simplemente dictando y Tercio la escribió. El destinatario son los creyentes de Roma, no los romanos del reino romano o del imperio romano, sino los judíos cristianos o gentiles cristianos que se habían convertido y vivían en Roma. No es los romanos, los soldados, el César, ni Claudio, ni Félix, ni Ponto, ni nadie de eso. Son los cristianos, ya sea judíos o gentiles, es decir, no judíos, que se habían convertido y vivían en todo, ¿no es cierto?, la ciudad de Roma. A ellos fue escrita la carta. El origen se escribió desde Corinto, Corinto, donde está la carta de los Corintios, pero Pablo estaba allí en su tercer viaje misionero cuando escribió la carta de Romanos, y esto lo vemos en el capítulo 15, versículo más o menos 23 al 25. La fecha fue en el 58 después de Cristo. Sabemos que Cristo divide, ¿no es cierto?, la humanidad del año 0, el año más o menos 4000 al 0 y del 0 al 2023. Y quien llevó la carta, ¿no es cierto?, a Roma no fue Pablo. No fue Pablo quien llevó la carta a Roma desde Corinto. Porque un dato que ustedes tienen que saber es que Pablo nunca de los nunca visitó a esta iglesia primero. Él escribió la carta sin nunca antes haber estado en ese lugar, y fue la hermana Febe, una diaconisa de Cencrea, ciudad muy cercana a Corinto, que era parte de los 55 más o menos colaboradores de Pablo. Ese era el grupo de los colaboradores de Pablo, entre 50 a 60 personas. Y Febe, ¿no es cierto?, era una de las colaboradoras de Pablo, y fue ella quien llevó la carta a Roma. Probablemente quien plantó la iglesia de Roma, allá en Roma, ¿no es cierto?, fue Priscila y Aquila. Vamos a estar hablando de eso bastante más adelante. ¿Puedes pasar la otra diapositiva, Felipe, por favor? Sí, vuelve. La carta, ¿no es cierto?, el método literario es una epístola, es una carta del primer siglo, es una epístola porque posee todos las características de una carta: autor, destinatario, saludo inicial, oración, texto final, etc. Esos son los motivos por los cuales es una carta, y algunos, como yo en lo personal digo, ¿no es cierto?, que este libro es un tratado teológico. Próxima diapositiva, amigo, por favor. La idea por la cual el libro fue escrito es para la justificación de la fe. Solo la fe nos justifica. Solo Dios, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, nos puede justificar. Usted y yo no nos justificamos por las obras, por cuánto dinero ofrendamos, por cuánto dinero le damos a los pobres, por cuánto venimos a la iglesia, por cuánto tiempo trabajamos en el campo misionero, por cuántas buenas cosas hago. Eso no me justifica, eso no me hace una mejor persona. Como dijimos unos 2 sermones atrás, o como alguien dijo, el infierno está lleno de buenas intenciones, pero solo buenas intenciones y nada más. Cristo es quien nos justifica, quien nos declara no culpables o inocentes
de nuestro pecado. Eso es lo que es la justificación. Y tenemos otra idea, y es que muestra la salvación y la justificación por la fe en Cristo, y trata de la salvación por la obra de Jesús, y Él nos justifica por medio de nuestra fe. ¿Puedes pasar la próxima, Felipe, por favor? La razón es exponer una visión clara del Evangelio. Vamos a estar hablando mucho acerca de esto. Vamos a estar entendiendo y estudiando que no es lo mismo predicar la palabra de Dios que predicar el Evangelio. El Evangelio es una cosa, la palabra de Dios es otra cosa. Sí, son dos ideas que están juntas, se componen, pero vamos a ver más adelante que una es una cosa y la otra es otra cosa. Promover la unidad entre cristianos, judíos y gentiles. Vamos a estar hablando mucho acerca de esto en este tiempo. Los judíos rechazando a los no judíos por tener a Dios, por conocer a Dios. Era todo una complejidad allí que vamos a estar estudiando. Mostrar la necesidad de todo hombre de conocer a Cristo y su sublime gracia. Esta es la razón por la cual Pablo escribe también el libro. Mostrar la necesidad de toda persona que conozca la gracia de Cristo. Creo que hay otra, Felipe, no sé si hay otra más, si puedes, por favor. Temas importantes, si lo puedes poner todo, por favor, en el libro de Romanos. Básicamente Romanos lo tiene todo. Es como una pequeña Biblia, es como un pequeño evangelio. Nos habla del evangelio, nos habla de la salvación, nos habla de la justificación, nos habla de la fe, la gracia, la naturaleza carnal, nos habla del perdón. Próxima lista, por favor, Felipe. Nos habla del pecado, la santificación, nos habla del bautismo, el Espíritu Santo, nos habla del infierno, la ira de Dios, nos habla de judíos y gentiles o griegos. No sé si hay otra más. Bien, si podemos volver al afiche y nos quedamos allí. Ya, estos son los temas principales en el libro de Romanos. Y ahora vamos a estudiar, ¿no es cierto?, los primeros 7 versículos, solo el saludo de Pablo para los romanos. Cristianos romanos, judíos convertidos o gentiles convertidos, no romanos de Roma mundanos, por decirlo así. Ya. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel y permanecerás siendo fiel. Tú eres eterno, el tiempo en ti no existe. De hecho, tú eres el tiempo. Tú has habitado en el pasado, habitas en el presente y también has habitado y has estado en el futuro. El tiempo en ti no existe. Tú eres, Señor, eterno, siempre lo has sido y lo serás. Y, Señor, nuestro objetivo aquí en esta tierra es reflejarte, extender tu reino, ser conformados a la foto de Cristo, ser parecidos a la imagen de Jesús. Y cuando partamos a una eternidad contigo, podamos terminar con las últimas palabras de los versículos de Apocalipsis, que el Cordero venció y que nosotros hemos visto también y veremos tu rostro. Gracias, tu iglesia está reunida esta mañana, tu pueblo, este es tu pueblo, esta es tu nación santa, esta es tu iglesia, no es la iglesia del pastor, la iglesia de los diáconos, de los ancianos, de los líderes, la iglesia de Jucum, esta es la iglesia de Cristo. Y como muchas iglesias a nivel internacional están reunidas en este momento adorándote, somos una iglesia que se une más a las millones de iglesias o a las miles de iglesias alrededor del mundo adorando a nuestro Rey. Espíritu Santo, sé enviado a este lugar, ministranos, acompáñanos, revélanos, Señor, tu verdad, revélanos tu gloria, revélanos, Señor, lo que tú tienes para nosotros con Romanos. Sometemos nuestra mente, sometemos nuestra voluntad, cuerpo, alma y espíritu al señorío de Cristo, lo sometemos a la voluntad de Cristo, lo sometemos al reino de Cristo, Señor, y tú eres santo, nosotros no, y por eso necesitamos de tu santidad diariamente. Edifica tu iglesia, plancha sus arrugas, sin manchas y sin arrugas, embellécela, embellece su rostro en el nombre de Jesús. Amén. Primeros 7 versículos del capítulo 1 de Romanos tenemos el saludo de Pablo. 7 versículos en los que Pablo no solo dice hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga, aquí les mando una carta, que les vaya bien, chao. Es una tremenda enseñanza profunda en 7 versículos. Escribe tanta doctrina, escribe tanta teología, escribe tanta verdad del apóstol Pablo solo en un saludo. Ya no se digan lo que viene más después. Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio
de Dios, apartado para el Evangelio de Dios. Bueno, vemos dos cosas en el versículo 1, y lo primero es que Pablo dice llamado a ser apóstol. Pablo dice, fui llamado a ser apóstol. ¿Por qué Pablo está defendiendo su apostolado para los creyentes de Roma? Porque habían muchos en ese tiempo, ¿no es cierto?, que dudaban de Cristo, dudaban de que Cristo había caminado, ¿no es cierto?, aquí en la tierra, y mucho más dudaban de que sus discípulos también habían caminado con él. Si bien Pablo no fue, ¿no es cierto?, uno de los que caminó con Jesús de la mano como los 12 discípulos, pero en el capítulo 9 de Hechos, él escuchó la voz de Dios y allí fue como se convirtió. Según el Nuevo Testamento, habían 3 requisitos que un hombre tenía que llenar para ser llamado apóstol. El primero era ser llamado por Cristo, ser llamado por Cristo mismo. El segundo requisito era ser un testigo ocular de Jesús. Y el tercer testigo era tener el poder para hacer milagros. Los apóstoles tenían esa gracia, tenían ese poder para poder hacer milagros. Y Pablo cumplía cada uno de estos requisitos. Los cumplía. El segundo punto que vemos en el versículo 1 es que Pablo dice que fue apartado, separado, consagrado para el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo tenía la conciencia definida a lo que había sido llamado. Yo fui llamado a esto me dedico, esto es lo que hago, no tengo otro propósito más en la vida que dedicarme al Evangelio, dedicarme a enseñar, a predicar, a viajar y plantar iglesias, ¿no es cierto?, en diferentes lugares y extender el reino de Dios. Y ese fue el propósito del apóstol Pablo. Ese fue el propósito de él. Y de hecho lo dice en Gálatas 1:15, no necesita ir, yo lo voy a leer. Gálatas 1:15, Pablo dijo, pero ¿cuánto agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia? Pablo reconoce que desde el vientre de su madre había sido llamado. Pablo reconoce que desde antes que naciese Dios ya lo había apartado para la obra del Evangelio. Y estas también son las palabras de Jeremías 1:5. Jeremías 1:5 dijo, antes que te formase en el vientre de tu madre, te llamé por mi gracia. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo dijo el profeta Jeremías, y esto lo sabía Pablo. Amigos, desde el vientre de nuestras madres, todos los que estamos aquí hemos sido apartados, separados para ser el pueblo santo de Dios. Y por eso vamos a responder nuestra primera pregunta de aplicación en nuestra hoja. Dice, su principal vocación como hijo de Dios es que fue llamado a ser santo. Escriba, santo. Por favor, no me dejen abajo, me toma tiempo escribir esta hoja de aplicación. Exprimo mi cerebro bajo la guianza del Espíritu Santo para hacer estas preguntas. Este no es un material que se compra, que lo venden en internet o que Lifeway lo tiene. Es mi trabajo en la oficina, estudiando, preparando este mensaje, escribiendo estas preguntas de la mano con el mensaje. Y su principal llamado, amigo y amiga, su principal vocación aquí en esta tierra como hijo de Dios es que usted fue llamado a ser santo. Sí, no, yo soy ingeniero, yo soy profesor, yo soy doctor. Bien, lo felicito, súper bien. Siga dedicándose a eso, siga viviendo de eso, es su profesión, bien. Pero en cuanto a vocación, antes de ser lo que yo soy santo. Antes de ser papá, antes de ser esposo, antes de ser hijo, antes de ser hija, antes de ser pastor, lo que sea, antes de dedicarme a lo que me dedico para trabajar, para ganarme la vida, usted es santo. Ese es su primer llamado, esa es su primer vocación, más que llamado, vocación. Y saben, ese es el título de nuestro mensaje, llamados a ser santos. Quiero decir de que hoy en día hay muchos cristianitos modernistas por allí, que andan detrás de lo nuevo. Y cuando uno habla acerca de santificación, de santidad, es como, qué palabra más anticuada, qué palabra más aburrida, qué palabra más vieja, esa palabra ya súper antigua ya. Saben, amigos, en vez de andar yendo detrás de lo nuevo, creo que mejor tenemos que permanecer en las bases, en los fundamentos.
en los fundamentos, en la base, porque los fundamentos son puestos para no moverse. Para no moverse. Entonces, cuando tú le hables a alguien de santificación y te diga que eso es aburrido, que eso es fome, que nada que ver, es complicado. Será complicado, porque esa es tu vocación, ser santo. Versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Señor, calla ese perrito, por favor. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Eso es lo que dice el versículo 2. Bueno, este versículo simplemente nos está diciendo de que hay más de 300 profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Más de 300. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. En cada libro de los 37 o 39 libros del Antiguo Testamento tenemos muchas profecías acerca de Jesucristo. Y yo ya lo he dicho muchas veces que el propósito de leer y entender el Antiguo Testamento es porque tenemos que ver a Cristo en cada libro. Ese es el propósito. ¿Por qué existe el Antiguo Testamento? Porque nos habla de Jesús, nos habla acerca de Cristo. Y Pablo, siendo un ex fariseo, siendo un rabino, siendo un estudioso de la ley, sabía muy bien esto. Pablo sabía muy bien, siendo un tremendo estudioso de la Biblia, entrenado, discipulado a los pies de Gamaliel, un gran maestro y anciano de Israel. Pablo dice en Filipenses, de los de mi generación, nadie me superaba en conocimiento, en entendimiento, en títulos, en estudio. Nadie. Pero no me glorío de eso lo tengo por basura, dice Pablo. Pero él, siendo un ex fariseo, siendo un ex estudioso, este tipo a los 12 años ya casi se sabía de memoria todos los primeros 5 libros de la Biblia. Y él, sabiendo esto, sabía que habían más de 300 profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según la carne. Pablo aquí está diciendo que el abuelo de Jesús fue David, o el visa, recontra muchos visas para atrás. El abuelo de Jesús fue David, fue, ¿no es cierto?, ahí del linaje judío. Ruth con Boz tuvieron un hijo que se llamó Obed, y Obed tuvo otro hijo y fue el abuelo de David, y así. Y si usted se va para atrás, pues llega hasta Abraham. Entonces Jesús, ¿no es cierto?, viene ahí, Abraham, pasando por Jacob, pasando por todo ese linaje que vino el Mesías. Pero lo precioso de este versículo 3 es que en 2 de Samuel, capítulo 7, 12, tenemos un pacto, tenemos el famoso pacto davídico que Dios hizo con David. Dios hizo con David y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. Lo que Dios le dijo al rey David en este pacto davídico en 2 de Samuel 7:12 es, de ti vendrá Jesús, y cuando Jesús venga y nazca, su reino será eterno, porque su reino no pasará. Aunque venga el fin del mundo, aunque venga la segunda venida de Cristo y nos vamos a una eternidad con Él, el reino de Dios continuará por los siglos de los siglos. Y eso fue avisado en 2 de Samuel 7:12 cuando dice, y cuando tus días sean cumplidos y duerman tus padres, yo levantaré después de ti a uno, obviamente ese es Jesús, el cual procederá de tus entrañas, de tu linaje, y afirmará este reino. Entonces, el reino, ¿no es cierto?, de Judá era una prefiguración del reino de los cielos. Versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Que fue declarado Hijo con poder. ¿Existe un Espíritu de santidad? Sí, es el mismo Espíritu Santo. Y ese es el mismo Espíritu. Ese es el mismo Espíritu que opera en nosotros. Espíritu de santidad. Respondamos la segunda pregunta. Dice, ¿es usted consciente que ha sido separado o separada por Dios para un fin especial?
Si usted está consciente, bien. Si no está consciente, pues pídale a Dios que se cumpla ese propósito en usted. Y allí dice, ayúdame Señor a, 2 puntos, usted tiene que poner el propósito por el cual usted siente que Dios lo ha llamado a ser o a servir. Pablo fue llamado a ser un apóstol, Pablo fue llamado, ¿no es cierto?, a ser una persona santa. ¿Está usted consciente que usted ha sido separado y apartado por Dios para algo específico? Pastor, pero yo no tengo un llamado a lo mejor como para dedicarme a esto o lo otro. No importa. El llamado a la santificación es para todos en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo. No solo para los misioneros, no solo para los pastores, maestros, no solo para los evangelistas. No, es para todos. Todos, es nuestra principal vocación. Antes de ser lo que soy, antes de dedicarme a lo que me dedico, yo debo de reflejar, yo debo de sangrar santidad. Eso es ser santo en lo que pienso, en lo que digo, en lo que actúo, en el trato a las personas. En todo sentido, debo de ser una persona santificada o en el proceso de la santificación. Y este espíritu de santidad, según el versículo 4, fue el que levantó a Cristo de los muertos. Y ese es el mismo que te levanta hoy en día a ti y el que te pone en pie. Es el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, espíritu de santidad. Y esa es mi oración como iglesia, que esta iglesia camine con los zapatos de la santidad. Matrimonios santificados, familias santificadas, maridos santificados, esposas santificadas, hogares santificados. Tiempo santificado, finanzas santificadas, trabajos santificados, todo. Y mi oración es que el temor y el temblor de Dios caiga sobre tu vida y te comportes como un verdadero santo, como un verdadero creyente. Si 16 mensajes acerca de Josué no fueron suficientes acerca del llamado de la santidad, pues Pablo aquí continúa llamándote a la santidad. Hasta que respires santidad, hasta que escuches santidad, hasta que de tus poros salga santidad, y eso solo se puede hacer con Dios, bajo su guianza, apartado del pecado, apartado de una conducta reprobada, apartado de la rebelión, apartado de la carnalidad, sino consagradito siempre, todo el tiempo, diariamente, a Dios. Versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Cristo nos nominó apóstoles, dice Pablo. Eso de que hoy, que apóstol aquí, apóstol allá. Es Cristo quien nomina, es Cristo quien llama, es Cristo quien da esta unción, esta gracia, no el hombre para el hombre. Yo no puedo llamar a nadie a ser apóstol. No puedo hacer eso. Es Cristo quien da ese llamado, es Cristo quien da esa gracia. Ese ministerio apostólico que es enseñar, predicar, dedicarse a la obra, ir y llevar las buenas nuevas a otros lugares. La palabra apóstol puede ser traducida como enviado, delegado, representante o también embajador. Ese es el significado de la palabra apóstol: enviado, representante, embajador, delegado. Pablo una vez más aquí nos indica su vocación. Esto es lo que soy, dice, soy un representante del reino. A esto me dedico y lo haré hasta el último día aquí en la tierra. Versículo 6, entre las cuales están también, atentos a esto, entre los cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. No solo yo, dice Pablo, sino también ustedes. Así como Dios me llamó a mí, así Dios también lo llamó a ustedes. ¿Para qué? Bueno, lo veremos en el siguiente versículo, en el 7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Este es el título del mensaje. Pastor, ¿y dale otra vez con lo mismo? Pues sí, le voy a dar con lo mismo. Y toda la serie de Romanos, pues voy a predicar de la santidad. Y no me voy a cansar, no me voy a aburrir, porque a esto fui llamado. A desafiar a esta iglesia a que camine en la santificación de su corazón. Y
no es mi llamado propio, es lo que la palabra de Dios está diciendo, es lo que la palabra de Dios te llama, te invita y te dice, ven y camina en este estilo de vida, en esta forma de vivir, que solo se puede vivir por medio del Espíritu Santo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de nuestro Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí termina el saludo de Pablo, tremendo saludo. Más que un saludo es una tremenda exhortación. Es importante que ustedes sepan de que el libro de Romanos es el clímax, representa lo más alto del ministerio de Pablo. El libro de Romanos, cuando Pablo estaba escribiendo este libro, de hecho por eso es que no lo escribe él, sino que el tipo da la sensación de que estaba viendo un éxtasis, estaba teniendo un éxtasis, estaba como el profeta Isaías en el capítulo 6, como viendo locuras en el buen sentido hablando. Porque Dios es quien tiene que revelar todo lo que hablan estos 16 capítulos. Es una locura lo que aquí hay, en el buen sentido hablando. Es poder lo que hay en Romanos. Y por eso Pablo no regala nada, no se queda con nada. Y en 7 versículos, supuestamente con el saludo, ya tiró un par de latigazos. Ya tiró un par de llamados, un par de exhortaciones. Miren, yo quiero, según la pregunta número 3, dice, hacer una oración juntos, toda la familia IBC clamando por un espíritu de santidad. Puede también escribir su oración personal aquí. Escriba su oración personal y cerremos nuestros ojos y en medio del sermón oremos. Señor, esta mañana queremos pedirte que envíes a tu espíritu de santidad a nosotros. Queremos respirar santidad. Queremos vestirnos, Señor, de santidad. Queremos, Señor, limpiar nuestros hogares con santidad. Queremos sangrar santidad. 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 Sed santos porque yo soy santo. Esa es nuestra vocación. Señor, santifica a tu iglesia. Santifica a tu pueblo. Santifica tu nación santa. Santifica tu cuerpo. La iglesia triunfante. La iglesia triunfante. La iglesia por 2000 años ha vencido y seguirá venciendo. Porque tiene el Espíritu Santo, porque tiene poder, porque tiene la verdad, porque tiene la gracia, porque tiene el Evangelio, porque tiene y es parte de un reino que no es comida ni bebida, sino que es poder. Es poder para sanar, para restaurar, para salvar, para transformar, para regenerar, para volver a nacer, para volver a creer. Es un reino que devuelve la esperanza. Y si hay alguien aquí, Señor, que ha perdido la esperanza, pues recibe la esperanza. Recibe poder de Dios. Recibe el poder del Espíritu Santo esta mañana y que tu rostro brille. Brille con la luz de la santidad de Dios. No más rebelión, no más pecado, no más carnalidad. Señor, introduce a tu iglesia al proceso progresivo de la santificación. Que el temor de Dios caiga y descienda sobre los hogares, sobre los hijos, sobre los matrimonios, sobre los niños que están allá en la escuela dominical en este momento, que son el futuro del reino. Que el temor de Dios caiga sobre ellos. Que el temor de Dios caiga sobre Pichilemu, sobre la misión, sobre la base, sobre las iglesias también. Señor, oramos por un avivamiento en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ese es el título de esta serie. Renueva nuestra cabeza. Renueva, Señor, nuestros pensamientos. Renuévanos. Transfórmanos. Que se produzca el metanoia, el cambio de mente, el cambio de dirección en nosotros. Vístenos de poder. Vístenos de gracia. No somos de los que retrocedemos, como habla Hebreos. Queremos avanzar.
Levanta, Señor, al que está aguado en este momento. Levanta, Señor, a la que está aguada. Levanta, Señor, a la que está débil. Al que está débil, llénalo con tu Espíritu Santo y derrama, inyecta en él un espíritu de santidad, que es el espíritu que levantó de los muertos a Cristo. Entonces, que nos levante a nosotros esta mañana. Que levante, Señor, nuestro hogar, que levante nuestra familia, que levante nuestros corazones, que levante nuestra mirada. Esa es nuestra oración al paso en medio del mensaje. Amén, Señor, y amén. El versículo 7 dice, llamados a ser santos. Bueno, Pablo dice en el versículo 7, a todos los que están en Roma, llamados a ser santos. Y después dice, gracia a vosotros. Bueno, llamados a ser santos, para entrar ya en aplicación e ir buscando la salida de nuestro mensaje, para ir buscando el término. Primera de Pedro 2:9 también, el apóstol Pedro también llamó a la santificación a su audiencia diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las nieblas a la luz admirable. Amigos, los cristianos que conforman y componen el cuerpo de Cristo son llamados, entre paréntesis, la nación santa. Tú eres la nación santa, yo soy parte de la nación santa. La palabra santidad o santo en griego es hagios, hagios significa santos, o también se puede traducir como piadosos. Hagios, en hebreo es kadosh, kadosh, que es esa llamita que había en el lugar santísimo en la arca del pacto, el kadosh de Israel. Es decir, la santidad de Israel estaba en ese lugar, por eso el que entraba allí se moría. Todo esto es contraste, por ejemplo, a lo que piensa el catolicismo acerca de los santos. Según el catolicismo, un santo es alguien que ha muerto y ha sido canonizado por la Iglesia Católica Romana, supuestamente porque ha vivido una vida perfecta y al morir no ha pasado por el purgatorio, sino que ha ido directamente al cielo. Esa es la herejía católica, esa es la mentira católica. Basura, no sirve, no sirve. Eso no es cierto. Nadie, absolutamente nadie tiene la capacidad de vivir una vida perfecta sin aceptar a Cristo y después morir e ir al cielo. ¿Qué locura es esa? Vivió una vida perfecta y por eso lo denominamos un santo. Basura. La única persona que tiene la dignidad y el poder y la gloria y el honor de decir que es un santo de los santos es la persona de Jesucristo, que caminó en esta tierra sin pecado, que vivió sin tocar el pecado y de hecho murió por nuestro pecado. No porque él pecó, sino que mis inmundicias, mis trapos de inmundicia fueron echados en él y él murió por eso. Él es el único que es digno de ser llamado santo. Y por eso nosotros, gracias a su reino, gracias a su sangre, gracias a su Espíritu Santo, también nos llama a vivir en esta santidad. Pero es un proceso, porque la santificación tiene 3 etapas. Su etapa inicial, cuando somos liberados de la esclavitud del pecado. Segunda, su etapa progresiva, cuando el crecimiento del creyente, ¿no es cierto?, en el proceso de ser cristiano. Segundo es la etapa progresiva, y el tercero es la santificación final, cuando en la eternidad seamos glorificados y eternamente seamos santos. Solo allá, cuando seamos separados del cuerpo, vamos a poder ser santos por la eternidad. Santificación inicial, santificación progresiva, santificación final. Ese es el proceso o las 3 etapas de la santificación. Vayamos a Isaías para contrastar nuestra aplicación. Vayamos a Isaías capítulo 6, versículo 4. Isaías 6.
Isaías 6, 4, bueno, desde el 1 al 4, leamos los 4 versículos. Esta es la visión y el llamado del profeta Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, y toda la tierra estaba llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y es aquí, si usted lee del 5 en adelante, es cuando Isaías se da cuenta que es pecador, que es un inmundo delante de un Dios santo. Y por eso después viene uno de los querubines y pone un carbón en su boca en representación de quemar, ¿no es cierto?, la rebelión, de quemar el pecado. Y ese carbón representa a Cristo. Ese carbón es una prefiguración de Cristo, que Cristo viene a nuestras vidas y quema el pecado. Ese carboncito que usted ve allí más adelante es Cristo. Póngale que el serafín vino y puso a Cristo en nuestras vidas y quemó el pecado. Recuerden, más de 300 veces está Cristo anunciado en el Antiguo Testamento. Santificación es la desconexión progresiva del pecado en la vida de un creyente. Santificación es la desconexión progresiva del pecado, es decir, de a poco, porque no se puede de una vez, pero de a poco, según la guía del Espíritu Santo, la santificación es la desconexión progresiva del pecado en la vida de un creyente. Y es el camino hacia una vida de justicia. Es decir, progresivamente el Espíritu Santo obra en la vida de nosotros para separarnos continuamente, diariamente, del pecado. Ahora, para que una iglesia camine en santidad, sus líderes deben de estar en santidad. Si no, ¿de qué estamos hablando? Yo no tengo ninguna autoridad de estar aquí parado hablando de santidad si yo no camino en santidad. Es decir, este mensaje es para mí primero. Ha pasado por mi mundo interior, ha pasado por mis tripas, ha pasado por mis entrañas este mensaje. Tuve un tiempo de convicción en mi corazón mientras lo preparaba. Fui quebrantado delante de Dios porque anhelo más santidad del Señor. Y no solo porque yo sea el pastor, esto es para ti también. Es para toda la iglesia. El texto no dice que los serafines decían misericordioso, misericordioso, misericordioso. No decía que amoroso, amoroso, amoroso. No decían ira de Dios, ira de Dios, ira de Dios. Dicen santo. El encabezado de la lista de todos los atributos de Dios es la santidad. La santidad es lo que encabeza la lista de todos los atributos de Dios. Dios, antes de ser todo lo que tú quieras o sepas que Él es, primero Él es santo. Primero Él es Dios. Primero Él es santo. Primero Él es Dios. Y de allí para abajo, Él es amor, Padre, bondadoso, misericordioso, piadoso, eterno. Todos los atributos de Dios, pero el primero, con el primero que se enseña es santo. Respondamos la última pregunta para terminar. Haga hoy un compromiso ante el altar de Dios. Haga hoy un pacto con Él de vivir en santidad. Y con manos limpias y con un corazón puro, vivir para Él. Dios, este es mi compromiso. Y terminamos con Romanos 1:7, que dice, llamados a ser santos. Santidad, hagios, apartados, separados, kadosh. Dios es santo y por lo tanto nosotros tenemos que ser santos. Dios, cerramos este tiempo de enseñanza bíblica clamando por santidad en nosotros. Hacemos un compromiso, Señor, como iglesia. Hacemos un compromiso ante tu altar. Venimos a tu altar. Venimos humillados,
Venimos cansados para el que está cansado, de rodillas, el que quiere venir de rodillas, en obediencia para el que quiera venir en obediencia. Venimos a tu altar, humildes y quebrantados. Y hacemos un pacto, Señor, contigo. Entramos en pacto contigo y ayúdanos a vivir, Señor, en completa santidad. Que en nuestra casa se refleje tu santidad. Y no solo en la vida espiritual, sino hasta en las cosas prácticas, hasta en la limpieza de la casa, hasta en el living de la casa, hasta en la cocina de la casa. Una cocina sucia, toda chispeada de comida. Queremos volver a la casa, Señor, hoy y limpiarla, porque hasta en eso queremos que se refleje nuestra santidad. Santifica tu iglesia, Señor, santifícala. Es por la que tú moriste. Esta es tu novia, la que está aquí sentada. Y moriste por ella, te diste por ella. Y que no se les olvide nunca, nunca de los nunca, que sea una verdad eterna en sus corazones, que su primera vocación es a ser santos. Somos hijos, somos amados, somos aceptados, somos bien, pero somos santos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.